Durante décadas, Mario Besares fue visto como un hombre que lo tenía todo. Reconocimiento, trayectoria y, sobre todo, una vida personal aparentemente estable. Para el público, su sonrisa constante no era solo parte de su personaje, sino el reflejo de una vida plena, construida con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, como ocurre en muchas historias humanas, la realidad era más compleja de lo que parecía. Detrás de esa imagen sólida, había una historia silenciosa que comenzaba a resquebrajarse sin que nadie lo notara. Al menos no al principio. Mario siempre habló de su matrimonio como uno de los pilares más importantes de su vida. En entrevistas, en conversaciones privadas, incluso en momentos informales. Su tono al referirse a su esposa estaba cargado de respeto y cariño. No era una relación perfecta, ninguna lo es, pero sí una relación construida sobre años de convivencia, experiencias compartidas y una confianza que parecía inquebrantable. Se conocieron en una etapa clave. Él estaba consolidando su carrera, enfrentando retos constantes, aprendiendo a navegar en un mundo competitivo. Ella, por su parte, representaba estabilidad. No buscaba protagonismo, no vivía de la exposición pública. Era en muchos sentidos su equilibrio. Esa diferencia los unió. Mientras Mario vivía entre cámaras y escenarios, ella mantenía un entorno íntimo, tranquilo, casi ajeno al ruido exterior. Y durante mucho tiempo, eso funcionó. Construyeron una vida juntos, un hogar, rutinas, pequeños rituales cotidianos que fortalecían su vínculo. Para Mario, volver a casa siempre significaba desconectar del mundo y reencontrarse con lo esencial. Y eso era suficiente. El paso del tiempo y los cambios invisibles. Pero el tiempo no pasa en vano. Y las relaciones, incluso las más sólidas, evolucionan. No siempre hacia mejor, no siempre hacia peor. Simplemente cambian. En el caso de Mario, esos cambios comenzaron de forma casi imperceptible. No hubo una crisis evidente. No hubo una discusión que marcara un antes y un después. Fueron detalles, pequeñas variaciones en la rutina, momentos que, en otro contexto, habrían pasado desapercibidos, pero que, acumulados, empezaban a formar una sensación difícil de ignorar. Su esposa se mostraba más distante, no de manera abierta, no fría, pero sí menos presente. Las conversaciones se volvieron más breves, las respuestas más automáticas, la conexión emocional más débil. Mario lo notaba, pero no sabía cómo interpretarlo, porque no había un motivo claro. Y cuando no hay motivo, la mente intenta crear uno. En ese punto, Mario se enfrentó a una decisión que muchas personas han vivido en silencio. ¿Confiar o cuestionar? Elegir confiar era lo más natural, lo más cómodo, lo más coherente con todo lo que habían construido. Pero también implicaba ignorar una intuición que comenzaba a hacerse más fuerte. Elegir cuestionar, en cambio, significaba abrir una puerta peligrosa. Porque una vez que se cuestiona, no hay vuelta atrás. Durante semanas, quizás meses, Mario optó por lo primero. Confió. Se dijo a sí mismo que era una etapa, que todos pasaban por momentos de desconexión, que no había razones reales para sospechar y, sobre todo, que el amor que compartían no podía verse afectado por algo tan superficial. Pero la intuición no desapareció. Al contrario, se volvió más insistente. Las primeras señales concretas. El cambio dejó de ser solo emocional. Comenzaron a aparecer hechos, pequeños pero significativos. Horarios que ya no coincidían. Salidas inesperadas. Explicaciones vagas. Nada que por sí solo fuera concluyente. Pero todo, en conjunto, empezaba a construir una narrativa inquietante. Mario no era una persona impulsiva. No reaccionaba sin pensar. Observaba, analizaba y esperaba. Pero cuanto más observaba, más difícil se volvía a ignorar lo evidente. El intento de recuperar el vínculo, antes de sacar conclusiones, decidió actuar. No desde la sospecha, sino desde el esfuerzo. Intentó recuperar la conexión. Propuso pasar más tiempo juntos. Recordar momentos del pasado. Revivir dinámicas que antes funcionaban. Pero algo no respondía. No había rechazo abierto. Pero tampoco había entusiasmo. Era como intentar reconstruir algo, sin saber exactamente qué se había roto. Y eso, lentamente, comenzó a desgastarlo.
Lo más difícil no era la distancia. Era la incertidumbre. No saber qué estaba pasando. No tener una explicación clara. No poder señalar un problema concreto. Porque cuando no hay respuestas, la mente llena los vacíos. Y esos vacíos, muchas veces, se llenan con las peores posibilidades. Mario comenzó a sentirse solo. Dentro de su propia relación. Una sensación que nunca había experimentado antes. Y que poco a poco se volvió insoportable. El momento clave. Todo cambió en un instante. No por una gran revelación. No por una confesión. Sino por un detalle. Un detalle que en otro contexto habría sido insignificante. Pero que en ese momento lo cambió todo. Una noche, regresó a casa antes de lo habitual. No había razón especial. Simplemente ocurrió. Y al entrar, sintió algo distinto. No era solo silencio. Era una atmósfera. Una sensación difícil de describir. Como si algo se hubiera interrumpido justo antes de su llegada. Caminó lentamente, observando, escuchando. Y entonces lo vio. Algo fuera de lugar. Algo que no pertenecía a su rutina. Algo que no podía ignorar. Y en ese instante, todo cobró sentido. Las dudas, las señales, la distancia, todo. El inicio de la verdad. Mario no reaccionó impulsivamente. No hizo preguntas. No buscó confrontación inmediata. Pero algo dentro de él cambió para siempre. Porque cuando la duda se convierte en posibilidad, la realidad deja de ser la misma. Y aunque aún no tenía pruebas, aunque aún no conocía toda la historia, había cruzado un punto sin retorno. Lo que no sabía en ese momento era que lo más difícil aún estaba por venir. Porque descubrir una verdad es doloroso, pero descubrir quién está detrás de esa verdad puede ser devastador. Y en su caso, la persona involucrada sería alguien que jamás habría imaginado. Después de aquella noche, la vida de Mario Besares dejó de ser la misma, aunque nada hubiera cambiado en apariencia. Las paredes seguían en su lugar. Los objetos cotidianos permanecían intactos. Las rutinas aparentemente continuaban, pero dentro de él, algo se había roto. No era una certeza completa. Aún no tenía pruebas, pero la duda ya no era una simple idea. Era una presencia constante. Y lo más difícil no era lo que sabía, sino lo que empezaba a intuir. Durante los días siguientes, Mario decidió no confrontar de inmediato. No porque no quisiera respuestas, sino porque necesitaba entender mejor lo que estaba ocurriendo. Hablar sin claridad podía destruirlo todo. Incluso si aún había una posibilidad de estar equivocado. Así que hizo algo que nunca pensó que haría en su propia vida. Empezó a observar. Observaba los gestos de su esposa, su tono de voz, sus horarios, su forma de reaccionar ante preguntas simples. Y cuanto más observaba, más evidente se volvía que algo no estaba bien. No eran grandes mentiras, eran pequeñas incoherencias, respuestas que no encajaban del todo, detalles que cambiaban con el tiempo. Y sobre todo, una actitud defensiva que antes no existía. La distancia ya no era emocional, era real. Lo que antes era solo una sensación empezó a tomar forma concreta. Su esposa comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, no de forma exagerada, no lo suficiente como para levantar sospechas inmediatas, pero sí lo suficiente como para romper la rutina que habían construido durante años. Tengo cosas que hacer. Es solo una reunión. No tardaré. Frases simples, pero repetidas con una frecuencia que ya no parecía casual. Mario no cuestionaba abiertamente, pero cada palabra quedaba registrada en su mente, porque ahora cada detalle importaba. El conflicto interno, aceptar o descubrir. En ese punto, Mario se encontraba dividido. Una parte de él quería detenerse, no seguir investigando, no profundizar, porque sabía que lo que encontraría podría ser irreversible. Pero otra parte, más fuerte, más insistente, le decía que ya no podía ignorarlo, que vivir con la duda era peor que enfrentar la verdad. Y así, poco a poco, decidió avanzar. El descubrimiento inesperado. No fue un plan elaborado, no fue una investigación compleja. Fue un momento. Uno de esos momentos que cambian todo sin previo aviso. Una tarde, mientras revisaba su teléfono por casualidad, notó algo extraño. No era un mensaje directo,
No era una evidencia clara. Era un nombre que no reconocía. No parecía importante, pero algo en su intuición le dijo que no debía ignorarlo. No era la primera vez que veía ese nombre. Simplemente nunca le había prestado atención. Hasta ahora. La conexión que no esperaba. Durante los días siguientes, ese nombre comenzó a aparecer más, de forma indirecta, en conversaciones breves, en referencias casuales, en situaciones aparentemente normales. Pero ya no era invisible. Mario empezó a unir piezas. Y entonces algo lo golpeó con fuerza. Conocía a esa persona. No era un desconocido, no era alguien ajeno a su vida. Era alguien cercano, alguien que había estado presente, alguien que jamás habría considerado una amenaza. Ese descubrimiento fue más duro que cualquier sospecha inicial, porque la traición no solo venía desde su relación, sino también desde su entorno. La idea comenzó a tomar forma, y con ella, una sensación aún más difícil de procesar. No solo estaba perdiendo a su esposa, también estaba perdiendo la confianza en alguien más. Mario sintió algo que nunca había experimentado de esa manera. No era solo tristeza, no era solo enojo, era una mezcla de decepción profunda y desconcierto total. Porque cuando la traición viene de donde menos lo esperas, no solo duele más, también cambia tu forma de ver todo. La confrontación interna. Antes de hablar con ella, Mario necesitaba enfrentarse a sí mismo. ¿Qué haría si todo era cierto? ¿Estaba preparado para escuchar la verdad? ¿Podría aceptar lo que estaba a punto de descubrir? Esas preguntas lo acompañaron durante días, y ninguna tenía una respuesta clara. Pero había algo que sí sabía. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Finalmente, llegó el momento. No fue dramático. No hubo gritos. No hubo escenas intensas. Fue directo, silencioso, inevitable. ¿Tenemos que hablar?, dijo Mario una noche, mirándola fijamente. Ella lo observó, y en su mirada, por primera vez, no hubo sorpresa. Hubo conciencia, como si supiera que ese momento llegaría. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. Mario no rodeó el tema. Sobre lo que está pasando. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. La verdad comienza a salir. Al principio ella intentó minimizar, restar importancia, evitar una confrontación directa. Pero Mario ya no estaba en el mismo lugar emocional. No buscaba explicaciones vagas, no buscaba evasivas, buscaba la verdad. Y poco a poco, ella comenzó a ceder. No con una confesión completa, pero sí con fragmentos, detalles. Silencios que hablaban más que las palabras. Y entonces llegó el momento que cambió todo. El nombre que lo destruyó todo. Mario pronunció ese nombre que había visto repetirse. Ese nombre que ya no podía ignorar. Y en ese instante, todo quedó claro. Porque su reacción lo confirmó. No necesitó palabras. No necesitó explicaciones. Solo necesitó ver su rostro. El impacto final no fue solo la infidelidad. Fue quien estaba involucrado, alguien cercano, alguien en quien confiaba, alguien que formaba parte de su vida. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Mario no gritó, no reaccionó con violencia, no perdió el control, pero algo dentro de él se rompió completamente. Porque hay verdades que no solo duelen, transforman. Y esa noche, Mario dejó de ser el hombre que había sido durante años, no por lo que perdió, sino por lo que descubrió. Pero lo más impactante aún no había sido revelado por completo, porque la historia no terminaba con una traición, sino con las consecuencias de enfrentarla. Y esas consecuencias cambiarían su vida para siempre. Después de aquella confrontación, el mundo de Mario Besares no se derrumbó de golpe, se desmoronó lentamente. No hubo una explosión, no hubo un final inmediato. Hubo algo peor. La certeza de que lo que había construido durante años ya no era lo que creía. La certeza de que la confianza, una vez rota, no vuelve a ser la misma. Y sobre todo, la certeza de que la traición no venía de un desconocido, sino de alguien que había formado parte de su vida. Tras ese momento, la casa quedó sumida en un silencio pesado. No era un silencio tranquilo, era un silencio incómodo, lleno de palabras no dichas, de emociones contenidas, de miradas evitadas. Mario no gritó,
no discutió, no hizo escenas. Pero eso no significaba que estuviera bien. Al contrario, el dolor más profundo no siempre se expresa con ruido. A veces, se guarda y crece. Durante los días siguientes, Mario comenzó a hacer algo inevitable: reconstruir el pasado. Cada recuerdo, cada momento, cada conversación. Todo fue revisado bajo una nueva luz, y lo que antes parecía normal, ahora tenía otro significado. Las ausencias, las excusas, los cambios de actitud, las miradas que no entendía. Todo encajaba, pero ese encaje no traía paz, traía más dolor, porque entender la verdad no la hace menos difícil. Mario no solo enfrentaba una ruptura emocional, enfrentaba dos pérdidas al mismo tiempo. Por un lado, la relación que había construido durante años. Por otro, la confianza en alguien cercano que había traicionado ese vínculo. Y esa doble herida fue lo que más lo afectó. Porque perder a alguien duele. Pero perder la confianza en más de una persona cambia tu forma de ver el mundo. Hubo un momento en el que ya no podían seguir evitando la realidad. Se sentaron una vez más, sin evasivas, sin rodeos. Esta vez, todo salió a la luz. Su esposa ya no negó, ya no minimizó, ya no intentó suavizar lo ocurrido. Habló con claridad, no con orgullo, no con frialdad, sino con una mezcla de culpa y resignación. No fue algo que planeé, dijo. Pero pasó. Esa frase, aunque simple, tuvo un impacto profundo, porque no justificaba, pero tampoco explicaba completamente. Y Mario necesitaba entender. ¿Por qué?, preguntó, no desde el enojo, sino desde la necesidad. Ella tardó en responder. Y cuando lo hizo, no fue con una sola razón, fue con muchas pequeñas verdades. La distancia, la rutina, las emociones no expresadas, las decisiones equivocadas. Nada de eso justificaba lo ocurrido, pero mostraba que la historia era más compleja de lo que parecía. El momento de mayor claridad fue entonces cuando Mario comprendió algo importante. No estaba enfrentando solo una traición. Estaba enfrentando una realidad que llevaba tiempo formándose. Una desconexión que ninguno de los dos había abordado a tiempo. Una serie de decisiones que, poco a poco, los habían llevado hasta ese punto. Y esa comprensión no eliminó el dolor, pero lo hizo más claro. Llegó el momento inevitable. El momento en el que debía decidir. ¿Continuar? ¿Intentar reconstruir? ¿O cerrar ese capítulo? No había una respuesta correcta. No había una solución fácil. Solo había una decisión. Y cualquier decisión tendría consecuencias. Mario no tomó esa decisión de inmediato. Se dio tiempo. Reflexionó. Se alejó emocionalmente. Y sobre todo, escuchó lo que realmente sentía. El final que nadie esperaba. Al final, entendió algo fundamental. No todo lo que se rompe puede volver a ser igual. Y aunque el cariño, los recuerdos y la historia compartida seguían presentes, la confianza no era la misma. Y sin confianza, todo cambia. Mario no eligió desde el enojo. Eligió desde la claridad. Decidió cerrar ese capítulo. No como un acto de derrota, sino como un acto de respeto hacia sí mismo. El final de esta historia no fue un escándalo. No fue un conflicto público. Fue algo más íntimo, más humano, más real. Fue el momento en el que alguien decide dejar atrás lo que ya no puede sostener, aunque duela, aunque cueste, aunque implique empezar de nuevo, una nueva etapa. Con el tiempo, Mario comenzó a reconstruirse. No de inmediato, no sin dificultades, pero con una nueva perspectiva, una más consciente, más fuerte, más realista. Aprendió que la vida no siempre sigue el camino que imaginamos. Pero eso no significa que no podamos encontrar uno nuevo. La historia de Mario Besares no es simplemente una historia de traición. Es una historia profundamente humana sobre confianza, silencio, decisiones y, sobre todo, sobre las consecuencias de ignorar aquello que sentimos durante demasiado tiempo. Durante años, Mario creyó que su vida estaba construida sobre bases sólidas, y en muchos sentidos, lo estaba. Hubo amor real, momentos sinceros, una conexión que no puede negarse ni borrarse por lo ocurrido después. Pero también hubo silencios. Y esos silencios, poco a poco, fueron creando distancia,
grietas invisibles, que terminaron por romper lo que parecía inquebrantable. Porque la verdad es esta: las relaciones no se destruyen en un solo momento, se desgastan lentamente. Cuando dejamos de hablar, cuando evitamos los conflictos, cuando elegimos callar en lugar de enfrentar lo que sentimos. Mario no fue ingenuo, fue humano. Confió porque quería creer. Apostó por su relación porque sentía que valía la pena. Y durante mucho tiempo, esa decisión fue correcta. Pero incluso las mejores decisiones pueden enfrentarse a situaciones que no dependen solo de una persona. La traición que vivió no fue solo un golpe emocional. Fue una sacudida profunda a su percepción de la realidad, porque no se trató únicamente de descubrir una infidelidad, sino de descubrir que esa realidad se había estado formando durante mucho tiempo, sin que él pudiera verlo con claridad. Y quizá lo más difícil no fue el acto en sí, sino entender cómo había llegado hasta ese punto. Esa es una de las preguntas más dolorosas que puede hacerse alguien en una situación así. ¿En qué momento dejamos de ser lo que éramos? No hay una respuesta única. A veces es una suma de pequeñas decisiones. A veces es la rutina. A veces es la falta de comunicación. Y otras veces es simplemente la vida, que cambia sin pedir permiso. Pero lo que define a una persona no es lo que le ocurre, es lo que decide hacer después. Y ahí es donde la historia de Mario adquiere un significado más profundo. Porque en lugar de reaccionar desde el impulso, desde el enojo o desde el deseo de venganza, eligió algo mucho más difícil: la claridad. Aceptar la verdad, aunque doliera, mirar la realidad de frente, sin adornos, y tomar una decisión basada en el respeto hacia sí mismo. Eso no es debilidad, eso es fortaleza emocional. Porque cerrar un capítulo importante de tu vida no es rendirse. Es reconocer que hay cosas que, aunque hayan sido valiosas, ya no pueden sostenerse de la misma manera. Y eso requiere coraje, mucho más coraje del que la mayoría imagina. También es importante entender algo que muchas veces se pasa por alto. El final de una relación no invalida lo que fue real dentro de ella. El amor que existió, existió. Los momentos compartidos fueron auténticos. Las experiencias vividas dejaron huella. Pero el hecho de que algo haya sido real en el pasado no significa que deba continuar en el presente. Y aceptar eso es uno de los procesos más complejos que una persona puede atravesar. Mario entendió que no podía seguir viviendo en una historia que ya no era la misma. Que aferrarse a lo que fue, ignorando lo que es, solo prolongaría el dolor. Y por eso decidió soltar. No desde el resentimiento, sino desde la comprensión. Y ahí es donde su historia deja de ser una tragedia, para convertirse en una lección. Una lección sobre la importancia de la comunicación, sobre el valor de escuchar nuestras intuiciones, y sobre la necesidad de enfrentar las verdades incómodas antes de que sea demasiado tarde. Porque muchas veces lo que ignoramos no desaparece, solo crece en silencio. Y cuando finalmente sale a la luz, puede ser mucho más difícil de manejar. Esta historia no es solo la de Mario. Es, en muchos sentidos, una historia que puede reflejar experiencias que muchas personas han vivido o podrían vivir. Por eso, vale la pena detenerse un momento y preguntarse: ¿estamos realmente presentes en nuestras relaciones? ¿Estamos comunicando lo que sentimos o lo estamos guardando? ¿Estamos escuchando o simplemente esperando a que todo siga como siempre? Porque a veces las señales están ahí, pero elegimos no verlas. Y no por ignorancia, sino por miedo. Miedo a perder, miedo a enfrentar la verdad, miedo a cambiar. Pero como demuestra esta historia, la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir. Y cuando lo hace, lo único que podemos decidir es cómo enfrentarlo. El final de esta historia no es perfecto, no es feliz en el sentido tradicional, pero es real. Y eso lo hace más valioso, porque muestra que incluso en los momentos más difíciles existe la posibilidad de crecer, de aprender y de reconstruirse. Mario no terminó con todo, terminó con una etapa. Y eso le permitió comenzar otra, una nueva etapa, más consciente, más fuerte, más alineada con lo que realmente necesita. Y eso, en sí mismo, es un nuevo comienzo. Ahora te toca a ti. Si esta historia te hizo reflexionar,
Si en algún momento te sentiste identificado, o si simplemente te gustan este tipo de relatos profundos y llenos de significado, suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no solo contamos historias, analizamos lo que hay detrás de ellas, exploramos las emociones, las decisiones y las consecuencias que muchas veces no se dicen en voz alta. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia nueva. Cada semana compartimos relatos impactantes, análisis reales y situaciones que invitan a pensar. Más allá de lo evidente, del like al video. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas y así, más gente puede reflexionar, aprender y encontrar respuestas en historias como esta. Y lo más importante, participa. Cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Mario? ¿Crees que una relación puede sobrevivir a algo así? ¿O piensas que hay cosas que simplemente no se pueden perdonar? Tu opinión importa y puede ayudar a otros que estén pasando por situaciones similares. Porque al final, cada historia tiene muchas versiones. Pero solo una verdad importa, la que cada uno decide vivir. Nos vemos en el próximo video.